Muchas bendiciones para todos. Bienvenidos a esta nueva edición de tu programa La Vida que Enriquece. Un programa presentado por la Iglesia Maranata, Movimiento de Unidad. Quien te habla el apóstol Ignacio Yaramendi y vamos a comenzar nuevamente en esta poderosa aventura de fe. Hoy tenemos un programa donde estoy más que seguro que si tú captas el espíritu de lo que aquí vamos a hablar, muchas de las cosas que no habías logrado en tu vida vas a empezar a lograrlas. Y el título de este programa es Capturando una fe de transferencia. En el Padre Nuestro, cuando Jesús nos enseñó a orar, está incluido un secreto poderoso. Es una frase. Dice, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así como es en el cielo, también en la tierra. En esta frase está incluida una transferencia de recursos. Está incluida la transferencia de las cosas que hay en el reino de Dios, la bendición, la salud, la victoria, y ser transferido por medio de la fe y la oración a la tierra para todo aquel que cree. Pero hay que aprender. Por eso hoy queremos enseñarte a bajar estos recursos mediante este programa Conquistando una fe de transferencia. Pero vamos primero a nuestro noticiero, Dios en Noticias, donde podremos ver las cosas maravillosas que Dios está haciendo en Venezuela y el mundo. Bienvenidos a Dios es Noticia, tu noticiero de unidad, donde el protagonista es Dios. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro noticiero, donde el protagonista es Dios. Mostremos lo que Dios está haciendo en Venezuela y el mundo. La Fundación Plan Amor continúa su labor social visitando el Hospital de Niños JM de los Ríos. Llevan palabra de Dios y oran por sanidad de cada pequeño. Además, estudian las necesidades de cada uno de ellos para brindarles apoyo de parte de la Fundación en la búsqueda de recursos. Aviva tu fe, clamor por Venezuela. Reunió al pueblo de Dios para orar por una misma causa, como un solo pueblo y a una misma voz, en el Estadio Santa Cruz de Maracaibo, del estado Zulia. Grandes hombres de Dios, profeta Bill Hammond y apóstol Guillermo Maldonado, bendicen con la palabra profética para las naciones este 2016. Este año que viene, Dios contesta la oración. Agárrala. Ahora, todas las prédicas de la Iglesia Maranata Movimiento de Unidad a un clic de distancia. Ingresa al canal del apóstol Ignacio Yaramendi y encontrarás una amplia variedad de enseñanzas que ayudarán a tu crecimiento espiritual. Suscríbete y recibe semana tras semana una nueva palabra y comparte con otros la palabra de Dios. Esto solo es parte de lo que Dios está haciendo en Venezuela y el mundo. Y no olvides seguirnos por nuestras redes sociales. Bueno, bendecimos a este maravilloso equipo de Dios en Noticias que semana a semana se está dando la tarea de recoger lo que Dios está haciendo en Venezuela y el mundo. Pero escucha, tú puedes ser parte de estas noticias, tú puedes ser protagonista de lo que Dios está haciendo en nuestro país. Pero es necesario que podamos capturar esta fe de transferencia. ¿Qué pensará la gente en la calle sobre la fe? Es muy importante qué es la fe y qué importancia tiene la fe. Porque la fe no es muerta, la fe es viva. Es la habilidad de capturar el Espíritu de Cristo. Dice la palabra de Dios que Él desea que seamos bendecidos y seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud así como prospera nuestra alma. Esa es su voluntad, pero el vehículo, el mecanismo, es la fe de transferencia. Vamos a ver unos testimonios que nuestro equipo de producción de La Vida que Enriquece ha recogido en la calle acerca de qué es la fe y cuál es su importancia.
Somos el equipo de producción de La Vida que Enriquece y hoy estamos en la zona de Bellas Artes y vamos a preguntar a las personas qué piensan que es la fe y por qué creen que es importante tener fe hoy en día. Para mí en realidad es creer en mí mismo, ¿verdad? En lo que yo pienso y en lo que veo. Ese es lo que yo creo que es la fe, ¿verdad? Y lo que yo veo que es la fe para los demás es el oportunismo de mucha gente que se ha aprovechado de la fe a raíz de la historia, ¿verdad? Y se han aprovechado del hombre por el hombre a través de la fe. Y por eso no creo en ninguna religión. Mira, cuando uno tiene una concepción de la vida determinada, uno cree en algo y uno se aferra a eso. Y cuando uno tiene esperanza, siempre en lo que cree, en los valores, ¿no? Según la formación que uno tenga de la vida, la concepción de la vida, tú te aferras a cierto proyecto de vida, ¿no? Y crees en eso, pues. Bueno, para mí la fe es creer en algo que realmente no se ve, que creo que es el concepto más básico que hay. Sin embargo, para mí puede ser una creencia personal, exacto, porque a pesar de, la sociedad que vivimos, la fe es algo que ha dejado de importar en estos tiempos muchas veces. El creer en algo nos llena a nosotros como seres humanos. Bueno, regresamos aquí al estudio y seguimos adelante con nuestro tema, capturando, conquistando una fe de transferencia. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Una de las cosas más impresionantes de la fe es que tenemos que aprender a disciplinar nuestros sentidos, nuestro oído, nuestros ojos, nuestra boca, para acostumbrarnos a ver las cosas invisibles. Porque si tú no tienes dinero, ¿para qué vas a hablar que no tienes dinero? Más bien habla que Dios te quiere prosperar. Si tú estás enfermo, ¿para qué vas a hablar de que estás enfermo? Empieza a hablar de que Dios ya te sanó. Si tienes un problema en el matrimonio, ¿para qué vas a hablar de problemas? Ya el problema existe. Acostúmbrate a empezar a transferir los recursos del cielo. Acostúmbrate a empezar a llamar las cosas que no son para que sean. Esto es toda una cultura de fe, donde todo nuestro espíritu, alma y cuerpo empieza a obedecer a la palabra, empieza a alinearse. Entonces comienza a aparecer sanidad en el cuerpo, comienza a aparecer dinero, comienza a aparecer restauración en el matrimonio. Aunque haya crisis a tu alrededor, Dios empieza a constituir un universo a tu favor, porque tú lo has declarado así por la fe. Tenemos el caso de la multiplicación de los panes y los peces. 5 panes y 2 peces alimentaron a 15,000 personas. Y no fue que lo rayaron, y no fue que lo convirtieron en minúsculas partículas, no. Porque dice la palabra de Dios que se recogieron 12 cestas llenas y el muchacho que había sembrado, que había dado eso para ese momento, se llevó abundancia para su casa. Por eso es muy importante. Estamos en Venezuela en un tiempo difícil, un tiempo donde necesitamos que todos le creamos a Dios y todos tengamos fe. Donde no veamos las circunstancias, donde no veamos las cosas que ocurren, sino que aportemos soluciones. Y en la palabra de Dios y en los recursos del cielo, donde no hay crisis, no hay colas, no hay escasez, ni hay pobreza, ni hay enfermedad, podemos decir, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como es en el cielo, así en la tierra. Y entonces las cosas que no teníamos, vamos a empezar a tenerlas. Pero quiero presentarte una palabra que impactó nuestra iglesia, a nuestros jóvenes, nuestros matrimonios, nuestras familias, acerca de una fe de transferencia. Así que estoy seguro que esta palabra va a bendecirte, va a romper paradigmas, va a quebrar esquemas y va a hacer que tu mirada y tu ojo de fe se desarrolle para que este año nada te falte. Conquistando una fe de transferencia. La fe de Dios, mis hijos, no es un concepto. Ya conmigo, no es un concepto. No es una idea, no es una teoría, no. ¿Sabe qué es la fe? Es un espíritu que se capta.
un espíritu que se capta. Es un espíritu que se capta de Dios en nuestro espíritu. Y tenemos que aprender a hacerlo. El que no aprende a captar el espíritu de fe, no tiene fe. Y la fe no es una presunción. La fe cierra el ciclo. Yo creo, yo veo, yo creo y yo tengo. Porque la fe a donde se direcciona. Una vez que tú estás consagrado a Dios, escucha, estás consagrado a Dios. Una vez que tú tienes semilla, eres fiel en tus diezmos y tus ofrendas y tu honra a tus autoridades. Una vez que tú le sirves a Dios y le evangelizas y le sirves a Dios, eso te da derecho a creer. Eso te da derecho a materializar. Eso te da derecho a jalar cosas. ¿Por qué? Porque tu cuenta en el banco está llena. Y una cuenta llena, lo que hay que aprender es hacer los cheques, firmarlo y direccionarlo al propósito que tú quieres para ti. El asunto es que pequeños actos de obediencia dan lugar a grandes proezas en Dios. El asunto es que uno en Dios se convierte en 40, 60 y en 100 veces más. Y entonces cuando tú crees de verdad que lo que tú has sembrado, lo que tú has servido, lo que tú has orado, forma un gran tesoro en el cielo a tu disposición, ahora el asunto es cómo lo bajo, cómo lo traigo, cómo lo materializo. Los hombres en la Biblia aprendieron a hacer esto. En Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Primer principio de fe: lo que se ve viene de lo que no se ve. Tú no lo ves, pero por la fe desarrollas una convicción en tu espíritu tan poderosa que esa convicción saca un poder para materializar lo que tú no veías y ahora lo puedes ver. Es la capacidad de entender que hay una dimensión que se llama la cuarta dimensión, donde está el reino de Dios. Y hay una dimensión que se llama la tercera dimensión, donde están las cosas naturales y materiales y mortales. Y entender que nosotros somos más eternos que mortales. Porque esta vida durará 70, 80 años y después nos vamos a una eternidad con Cristo. Cuando todas estas verdades se te meten en el espíritu, los límites de esta carne empiezan a desaparecer, porque te das cuenta que tú eres una persona con eternidad. Dice el Eclesiastés: Dios puso eternidad en sus corazones. Tú eres un ser eterno. Primera de Reyes 17:14. Había una mujer viuda en los tiempos del profeta Elías, que ella nada más tenía un poquito de aceite y un poquito de harina. Y su plan era hacer una última arepa y un último cafecito con leche para ella echarse a morir. Y cuando el profeta vino y le dijo: mira, dámelo a mí. Mi señor, yo nada más estaba pensando que le hago una arepita más, nos lo como con mi hijo en la mesa y nos tiramos en la cama, porque aquí hay una hambruna terrible. Tiene 3 años que no llueve. Tiene 3 años que aquí no hay lluvia, se murió el ganado, se murieron las hortalizas y lo que me queda es una vasijita pequeña de harina y de aceite. El profeta le dijo: dámelo a mí. Qué tremendo. Dámelo a mí primero y te aseguro algo, que la harina no faltará y el aceite no escaseará. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová, ¿conforme a qué? El universo fue constituido ¿por qué? Y cuando el mundo estaba desordenado y vacío, ¿qué hizo Dios? Dijo Dios: sea la luz. No había luz, pero fue la luz. Dijo Dios. O sea que hay una conexión: corazón, palabra, fe, reino, tierra. Vamos con otro ejemplo. Aleluya. Uno de los más poderosos, la multiplicación de los panes y los peces. Mateo 14:17. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: tráemelos acá. Wow.
Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes. Mire, hijo, tomando los 5 panes y los 2 peces, ¿qué hizo? Levantando los ojos al cielo, bendijo y partió. Y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos. ¡Wow! ¿Qué pasó allí? Dice que se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos. Un jovencito salió de su casa a vender pescado y pan. Y salió de su casa y su mamá le dijo: hijo, esto es lo único que nos queda. 5 panes y 2 peces. Ve qué hace, trae el precio y de ahí nos echamos a morir. Pero ese jovencito no se imaginaba que iba a tener la mayor experiencia de su vida, porque iba a poner su semilla en el banco del cielo. Pero ¿estás dispuesto a entregar eso al maestro? No, yo lo vendo. ¿Cuánto hay para eso? Pero el muchacho dijo: no, aquí hay algo especial. Yo veo a ese hombre y le veo como ojos de fuego. Veo sus palabras y mi corazón arde. Así que yo no tengo nada. Lo que yo tengo son estos 5 panes y 2 peces. Y yo hoy los voy a poner en sus manos. Y el muchacho se despojó de la esperanza económica de su familia y lo puso en las manos del maestro. No pudo regresar solo, sino con una carreta. Su mamá ve de lejos un muchacho que venía regresando con una carreta y con un poco de cesta dentro de la carreta. ¿Y quién será ese? Mamá, soy yo. Tuve un encuentro con Jesús. Le entregué lo poco que tenía y ahora vengo con 12 cestas llenas. Aleluya. ¿Cuánto alaban a Cristo? Y la vida de ese jovencito cambió para siempre por haberse encontrado con el maestro. ¡Wow! Una vez más pregunto: ¿de dónde salieron los panes y los peces? Parece que de ahí, como en el reino, y como Dios creó todos los peces, y como Dios creó todos los trigos para hacer los panes, y como Dios un día en el Génesis fue el que creó la tierra en 7 días, todo eso está bajo la autoridad de Dios en el reino. Y el poder creativo está en Él. Cuando un hijo suyo se conecta con el poder creativo, cualquier cosa es posible. ¿Qué les pareció? ¿Verdad que la palabra revelada es poderosa? ¿Verdad que impacta nuestra alma, impacta nuestro espíritu? Y como decía la palabra, en el reino de Dios no hay pobreza, no hay enfermedad, no hay escasez, y a través de la fe podemos transferir los recursos del cielo. Pero esto no se queda aquí. Dice la palabra del Señor: no he venido a vosotros con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. El Evangelio es poder de Dios, es poder sanar, es poder comprar, es poder restaurar, es poder perdonar, es poder cumplir tus metas de fe. Y queremos presentarte algunos testimonios que hemos recogido en nuestra congregación de las cosas en diferentes áreas que Dios ha venido haciendo cuando la gente se atreve a creer. Un día amanecí con mucha fiebre, parte de mi pierna izquierda muy inflamada y totalmente morada. Todas las venas las tenía obstruidas y por causa de una diabetes que me encontraron, ya la pierna no servía y tenían que cortarme. Cuando me suben a pabellón, porque tenían que operarme de emergencia, a pesar de lo que me han dicho, tuve mucha paz, estuve muy tranquilo. Y yo dije que Dios tenía un propósito grande con lo que estaba sucediendo. En ese momento le dije a mi esposa: bueno, esposa, lo único que nos queda es orar para que Dios haga lo que tenga que hacer. Yo le dije: Señor, toca a mi esposo con tu manto, que nosotros podamos llegar, así como llegó esa mujer del flujo de sangre, así mismo sana a mi esposo. Tan solo tócalo y él será sanado. Y a partir de ese momento yo empecé a sentir el milagro de Dios. Ellos empiezan a ver el eco nuevamente y
y observan que mi pierna ya no estaba inflamada ni morada. Todas mis arterias, hasta la más pequeña que se encuentran en la planta del pie, estaban funcionando. Para las 2 horas después de haber ingresado en silla de ruedas, salí caminando de la clínica, totalmente sano, totalmente restaurado. Para Dios sea la gloria y la honra, porque gracias a Él mi pierna se restauró. Anteriormente me encontraba en el estado Sucre alrededor de los 20, 21 años, pero no había tenido ese encuentro real con Jesús. Una vida acostumbrada a ir dominicalmente a la iglesia. Era una parte religiosa en la que uno cumple con ciertas reglas, mas no tienes ese fuego y esa pasión de hacerlo espontáneamente por ti. Sentía la necesidad de que algo estaba faltando en mí o de que necesitaba algo en mi vida. Me veía que no estaba siendo productiva, donde no estaba siendo fértil, me sentía estéril. El estar orando, el estar buscando al Señor, el estar pidiéndole, Señor, ya basta con esta situación. Un día aquí en la iglesia recibí de parte de nuestro apóstol y padre espiritual Ignacio Yaramendi una impartición, una transferencia espiritual. Y ese día pude sentir que mi vida transicionó de un antes y un después. Ya eso no era una fe natural, sino una fe sobrenatural, una vida nueva, una vida diferente, un gozo. Y si hablamos en la parte de la provisión, tengo un carro que el Señor me lo proveyó el año pasado, tengo una empresa ya creada familiar, tengo ya opciones a un apartamento, aunque ya tengo una casa propia y muchas otras cosas que sé que el Señor está aperturando en mi vida. Te invito a ti que me estás viendo, a ti que me estás escuchando y te digo que el Dios que me creó a mí, el Dios que me ha bendecido, también te va a bendecir a ti porque Él no hace acepción de personas y es el tiempo de que creas en una fe sobrenatural y que corras a los pies de Jesús para que Él haga en ti cosas sobrenaturales. Qué poderosos son esos testimonios. Y estoy seguro que de aquí a unos días tú también vas a poder testificar de las maravillas que una fe de transferencia ha logrado en tu vida. Si tienes un testimonio impactante del poder de Dios en ti, podemos enviar a nuestro equipo de Dios en Noticias para que recoja tu testimonio y puedas también bendecir la fe de muchos a través de algunos de nuestros próximos programas. Hoy queremos orar por cada uno de ustedes para que recibas al autor y consumador de la fe en tu corazón, para que recibas a Jesús. Jesús es la fe pura. Él es el que inventó la fe y probó que funcionaba. Por eso hoy queremos orar para que puedas recibir a Jesucristo en tu corazón. Repite conmigo esta oración porque al recibir a Jesús lo recibirás todo. Señor Jesucristo, te damos gracias porque hoy la palabra ha llegado a mi corazón. Recibo esta palabra. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te pido que me ayudes a tener una fe de transferencia para bajar el reino de Dios a mi vida y que se haga en mi vida tu voluntad, así como se hace en el cielo. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho esta oración de fe, Jesús ya está en tu corazón. Ahora quiero orar por tu familia, quiero orar por ustedes, para que la bendición los arrope. Padre, ahora mismo bendigo cada persona que está ahora detrás de su pantalla de televisión. Declaro sanidad para los cuerpos. Todo cuerpo es sanado ahora por tu poder, Señor. Declaro restauración en los matrimonios. Declaro que toda escasez y crisis financiera empieza a florecer una abundancia, a florecer una prosperidad. Las deudas se cancelan en el nombre de Jesús. Declaro corazones llenos de ti, corazones arrepentidos que te buscan apasionadamente. Hoy, Dios mío, declaramos que toda maldición y toda secuela de crisis, enfermedad y pobreza es cancelada, es rota por el poder de Dios. Y declaro ahora mismo tu bendición sobre todos los televidentes en el nombre de Jesucristo. Si quieres ver más de nuestras prédicas, quieres congregarte con nosotros en nuestra iglesia Maranata Movimiento de Unidad, puedes venir los martes, viernes y domingo a los horarios que ahora mismo estás viendo en pantalla y puedes accesar también a nuestras redes sociales, a nuestro correo, para que veas todos los productos y recursos que tenemos para bendecirte. Hasta la próxima,
Recuerda, Dios quiere enriquecer tu vida en todo.